Parece que nunca dejaré de hablar de FNAF realmente. El juego de hoy se llama Juniors. ¡Ya pártela, magazo! No, ese Junior no. Juniors es un fangame inspirado en los acontecimientos del segundo juego de la saga, incluyendo personajes como Balloon Boy, Puppet y a la banda original, con unos diseños muy diferentes. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Así que, démosle un vistazo a lo que nos ofrece este título. El juego comienza con una cinemática donde el personaje que controlamos parece haber llegado a un espacio oscuro y vacío, como una especie de limbo. Frente a él se encuentra con una figura de un pequeño oso, conocido como Paul Bear, quien nos dice que nos ha traído aquí para ayudarlo con un trabajo que tiene pendiente, y que a cambio nos ayudaría con una investigación que estamos llevando a cabo, teletransportándonos al edificio de Juniors. ¡Ya pártela, magazo! ¿Qué ese Juniors no? Juniors es el nombre del misterioso local que se puede ver durante el minijuego de Midnight Rider en Pizzeria Simulator, que a pesar del tiempo que ha pasado desde que salió, aún no se sabe con certeza cuál es el significado que tiene en la historia de la saga original. Este título está basado en ese mismo lugar. Antes de comenzar con la historia, comencemos hablando de la jugabilidad, la cual cambia por completo de lo que un fangame de FNAF tradicional nos tiene acostumbrados. Ya que sí, las mecánicas de las cámaras siguen presentes, ¡Pero! esta vez no habrá puertas que cerrar, linternas que iluminar o ductos que revisar. Ahora tendremos un panel aparte, donde podremos revisar la estabilidad de cada animatrónico, las cuales estarán bajando continuamente, y si dejas que alguna de ellas lleguen a cero, es por eso que debemos llamar a los animatrónicos constantemente para poder cambiarle su chip y restaurar su estabilidad. Pero tienes que tener cuidado con cuál mandas a llamar, porque a su vez un espíritu estará poseyendo a un animatrónico a la vez, y si llamas a uno justo cuando es poseído, por lo que tendrás que fijarte en las señales que verás en las cámaras, que te ayudarán a descifrar cuál de los animatrónicos está siendo poseído, ya sea con las luces, manchas, movimientos extraños o cortes en las cámaras. Incluso el juego te lo muestra de una adorable manera. Y una vez que encuentres al animatrónico correcto, solo tendrás que marcarlo en tu panel. Pero si te equivocas, la estabilidad de ese animatrónico bajará, provocando que... Tal vez exagero con decir que este es el FNAF más aterrador de todos. No, definitivamente no exagero. Y es que, wow, estos diseños son de verdad asombrosos. Digo, es una lástima que en las cámaras no se puedan apreciar con calidad mientras jugamos, pero ver la sola silueta borrosa de ellos ya te provocan escalofríos. Ya que a diferencia de la mayoría de los rediseños que se suelen hacer para hacer los animatrónicos más terroríficos, como darles un diseño más averiado, mantener el mismo diseño con sutiles cambios o solo hacerlos más monstruosos al estilo de FNAF 4. Estos diseños en Juniors lucen mucho más realistas y originales que cualquier otro hasta ahora. Me recuerdan a los diseños de los animatrónicos de Chuck E. Cheese. De entre todos, Chick es la que más me aterra. Y no sería la primera vez. Pero luego se me afigura Oogie Boogie y se me pasa. Balloon Boy pasó de ser un niño molesto a verse aterrador y parecerse al niño de la película de Ju-On. ¡Sashimi! Puppet me recuerda mucho a esa marioneta eslovaca llamada Ratafak. ¿La conocían ustedes? Pero ya me van entendiendo. Estos diseños en serio son asombrosos. Se nota que hubo pasión y un trabajo muy preciso detrás de ellos, ya que los personajes no dan miedo porque sean exagerados o feos a lo bruto, sino que artísticamente son aterradores, y agregan detalles que nosotros al verlos nos resultan inquietantes, tales como dientes grandes y realistas, ojos vivos y desviados, y la complexión semihumana que tienen, que hace que entren en el Uncanny Valley, pero de una forma bien acertada. En cuanto a escenarios, pues cumplen su propósito de armar una buena ambientación, en especial la última fase del juego, pero que hablaré en la última sección de spoilers. Así que en resumen, este es el fangame de FNAF más atractivo visualmente hasta ahora.
Y bueno, ahora hablemos del resto de la historia del juego. Por lo que debo advertirte que si planeas experimentarlo por tu cuenta, se viene una ola de spoilers a continuación. Por cada noche que vamos completando, iremos descubriendo la historia de Transbordment Juniors. Oliver nos hablará del fantasma que habita en el local, y de que necesita de nuestra ayuda para deshacerse de ella, ya que él confiesa que le aterra ese lugar, y lleva mucho tiempo escondido en su traje. A partir del término de la segunda noche, estaremos encontrando cintas de VHS, cinta equivocada. Estas cintas contendrán unas pequeñas animaciones de los personajes, unas muy adorables animaciones en serio. En la primera que hallaremos estará Freddy, caminando por un pasillo con lo que parece ser una pieza de animatrónico, llegándose a una puerta que se lee "Cuidado con Mangle". Al comentar nuestro hallazgo con Palmer, él intuye que el fantasma está tratando de crear un nuevo cuerpo. Luego de superar otra noche más, la siguiente cinta nos muestra a un Freddy traumatizado, describiendo lo que vio a Bonnie. Después, en un pequeño fragmento, vemos un fantasma moverse de Freddy a Bonnie, para luego ver a Bonnie dirigirse también por el mismo pasillo con otra pieza de animatrónico. Para la cuarta noche, Oliver estará sobre un árbol. Al acompañarlo, nos dirá su plan para encontrar el objeto que más protege el fantasma, Mangle, ubicado en el sótano de Juniors, que luego de la quinta noche nos ayudará a entrar. En la tercera cinta, ahora es Chica la protagonista, quien mientras duerme tranquilamente, un fantasma la termina controlando, haciendo que se despierte, y haga lo mismo que Freddy y Bonnie anteriormente. En la última cinta, veremos a los tres animatrónicos con las piezas que cargaban, frente a una figura en la oscuridad, quien será nada más y nada menos que Mangle. Y en la última noche, Oliver nos advierte que el espíritu del fantasma ha preparado una pequeña sorpresa para nosotros, un pequeño juego, y justo al entrar por esa puerta, somos recibidos por esto. Esta escena me dejó sin palabras. Para los que tal vez no lo sepan, al inicio del tráiler del segundo juego de FNAF, podemos escuchar la canción del Puente de Londres, mientras se muestra la vista de un pasillo y un Bonnie estropeado al final de este. Y esta cinemática se sintió como un viaje en el tiempo a ese preciso momento, donde muchos de nosotros los fans vimos con emoción el anuncio de la secuela del primer juego, que debo confesar es mi FNAF favorito, por lo que no es sorpresa que a este momento me haya emocionado tanto. Luego de la escena, la sorpresa a la que se refería Palmer era que todo el lugar se había convertido en una calca del segundo juego de la saga. La máscara, las cámaras y los ductos están donde mismo. Y ahora debíamos sobrevivir la noche al más puro estilo de FNAF 2. Utilizando la caja musical para mantener a Puppet a raya, la máscara para engañar a los animatrónicos y la linterna para alejar a Foxy. Todo esto mientras una muy épica canción suena en el fondo, la cual se irá intensificando conforme vayan pasando los minutos, haciendo el momento verdaderamente legendario. Y no te tomes con calma nada de esto. Los animatrónicos llegarán constantemente. Es importante que mantengas la caja musical con cuerda y alumbrar el pasillo en cada pequeño momento. De lo contrario, es muy fácil perder el ritmo y perder. Pero cuando el reloj llega a las 2:30 AM, veremos a cada uno de los animatrónicos siendo desplazados a un sitio junto con unas piezas, indicando que Mangle había llegado. Ahora deberemos tratar con ella, en especial con su búho, que aparecerá en las ventilaciones, por lo que solo con la máscara haremos que se vaya. A su vez, tendremos que buscar a Mangle en las cámaras antes de que nos atrape, e iluminarla para detenerla. Constantemente, habrán cambios en la pantalla que nos desorientarán, como relojes de chica por toda la oficina, que todo se torne monocromático para no ver con claridad y que el sonido se enmudezca por momentos.
Toda esta secuencia es simplemente intensa y emocionante. Y cuando por fin dan las 6 AM, la clásica alarma suena. Regresamos al limbo, y frente a nosotros, el alma de una niña toma con furia a Polver, quien lo amenaza de acabar con él y con nosotros. Pero antes de que ella pueda continuar, llegamos detrás y... El juego termina con un breve epílogo, donde se menciona que 5 años después, Juniors reabriría ahora bajo la dirección de Fazbear Entertainment, gastando una pequeña fortuna en nuevos animatrónicos enfocados a proteger a los clientes, finalizando con alguien preguntando a un tal Jeremy cuándo puede iniciar. Y pues vaya, ese sí que es uno de los mejores fangames que han salido en un buen rato, superando con creces a los más populares en muchos aspectos. El juego se siente muy cinemático, con la combinación de efectos de sonido, música y ambientación. Todo embona bastante bien para mantenerte inmerso en lo que sucede. Desde las primeras noches y especialmente en la noche final, que es increíble, una carta de amor al segundo juego de la saga visualmente. Pero no vayamos tan lejos, porque aunque el juego luce bien y asombroso, flaquea en el apartado de mecánicas, ya que a pesar de ser retador y tenso, es demasiado simple y repetitivo, donde a diferencia de otros juegos, que cada noche agregan y combinan mecánicas nuevas, lo único que se va agregando aquí son las nuevas señales para identificar al animatrónico, y la cantidad de veces que debes encontrarlos, pero de ahí en fuera es prácticamente lo mismo por 5 noches. Y la sexta noche, pues... Ay, no me gusta cómo se mueve esto. Ay, se mueve muy feo. Oh no, los controles están muy... No. No puede ser. Ya se escapó. Oh, por Dios. Y se carga tan lento. Realmente no funciona tan bien como uno creería. A ver, la secuencia sí es emocionante y épica, claro que sí, pero los controles... Se supone que esta parte debería ser un homenaje al segundo juego, haciéndonos jugar con las mismas mecánicas presentes en él. Y sí lo hicieron. Como mencioné, todo es similar, los animatrónicos que aparecen, las cámaras y hasta Puppet. Pero los controles de estos se sienten tan distintos. Para empezar, aquí tienes que hacer clic en la parte inferior de la pantalla para ver las cámaras, en vez de solo llevar el mouse hacia abajo. Hay ahora una tecla específica para ponerte la máscara. La manera en que giras a tu alrededor es también diferente. Sé que a lo mejor es un punto que ustedes dirán irrelevante, pero hasta que no lo experimentan, lo notan. De verdad, no sé cómo describirlo, pero resulta muy lento y desorientante girar de lado a lado para ver los ductos. Además de que por alguna extraña razón, decidieron hacer el botón para cargar la caja musical muy minúsculo. Tan solo comparen y díganme que no exageraron. Otra cosa es que los animatrónicos aparecen todo el tiempo. Lo hacen tan seguido que pueden a veces ni darte tiempo para cargar la caja musical, provocando que terminar esta noche sea cuestión de suerte. Y claro, a pesar de eso, puedes lograrlo después de unos intentos, porque la noche tampoco dura demasiado. Pero la inmersión que se venía construyendo se pierde en cuanto tratas de volver a aprender a jugar. Porque algo que le gusta a este juego es arrojarte las instrucciones en el mero momento que ya comienza la acción. Algo que sí, resulta aterrador.
pero se torna estresante si ya vas perdiendo un rato y aún no te quedaron claras las instrucciones. Pero bueno, eso no quita la asombrosa experiencia que me llevé jugando este título. Sin duda, el creador hizo un excelente trabajo, y aunque originalmente el juego iba a ser todavía más grande y más complejo y ambicioso, fue una buena idea regresar a lo básico. Hacer algo corto y sencillo es lo que lo hace memorable, teniendo la suficiente duración para que no se torne pesado y termines satisfecho.